pregunta, perdón. Es una serie que vamos a tener, que empieza hoy. Como empezó el mundo, así terminará. Ese es el primer mensaje que vamos a dar. Y vamos a pensar, veamos los resultados. Lo que vamos a ver es los resultados de la fe y los de la incredulidad. Desde el principio hay dos caminos. Y la pregunta sería, ¿en cuál de esos dos caminos anda usted o ando yo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 4. Le pedimos a Dios que Él se siga manifestando en nuestras vidas en este momento y durante la semana también. Pequeños detalles, como nos decía hoy hermana Isabel, cómo ella veía los pequeños detalles de Dios en su vida. Qué bendición, ¿verdad? Que gloria a Dios porque yo siento que Dios hace pequeños detallitos que es como decirle a uno, te amo y te estoy cuidando y te estoy guiando. Génesis 4 y es del 1 al 8, pero vamos a ver primero el versículo 1. Conoció Adán a su mujer. Ahí conocer es conocerla como esposa, ¿verdad? A eso se refiere cuando la Biblia habla así. Cuando en Mateo 1:18, creo que es 18, bueno, no, 25, bueno, Mateo, el último versículo de Mateo, de capítulo 1, dice acerca de José y María, que él no la conoció hasta que ella hubo dado a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, esta palabra, conocer, está hablando de relaciones sexuales, ¿verdad? Y aquí está un matrimonio, y allá con José y María también fue otro matrimonio. Después de que Jesús nació, José vio a María como la esposa, ¿verdad? Como la esposa que era. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por esta expresión de Eva, algunos piensan que ella pensaba que este iba a ser el Salvador que Dios había prometido. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios empezó a castigar al primer responsable, que era la serpiente. Y apenas le empieza a castigar y le dice a la serpiente que Satanás usó, le dice, maldita serás, sobre tu pecho andarás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera mención del Salvador. Cuando Dios está hablando del castigo de él hacia el diablo por haber engañado a la mujer. Y la simiente de la mujer, según Gálatas 3:16, es Cristo. Simiente es descendencia, es semilla. Y ahí en Gálatas 3:16 dice claramente, de tu simiente. No dice de tus simientes como si hablase de muchos, sino de uno, de Cristo. De hecho, en el libro de Génesis, Jesús, una de las formas que aparece es como la simiente. Entonces quizás Eva pensó, este es el Salvador que Dios nos va a dar. Y Jesús en la cruz de Calvario hirió a la serpiente en la cabeza. Y usted sabe que las serpientes se matan por la cabeza, ¿verdad? Uno le puede partir la cola y le vuelve a crecer, ¿verdad? No inmediatamente, pero poco a poco le vuelve a crecer. Pero para matarlas tiene que ser en la cabeza, y eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Los dos tienen ocupaciones diferentes. Las dos ocupaciones son buenas. Ninguna de las dos es mejor que la otra. El primero fue Caín. Me acuerdo una vez que estaba haciendo fila, bueno, hace muchos años en Costa Rica, en las paradas de buses se hacía una pelota, ¿verdad? En la entrada. Y todo el mundo se apelotaba, ¿verdad?
hasta que llegó el momento que nos educaron y hacemos fila, ¿verdad? Y ahora ya nosotros siento que estamos educados porque siempre que llegamos a una parada nos ponemos detrás del otro, ¿verdad? Una vez estábamos haciendo una fila en un bus y estábamos casi de últimos y había otras personas aquí atrás y dice el chofer, entren por la puerta de atrás. Y entonces me parece que el último dijo, los últimos serán los primeros. Y entró de primero. Y aquí igual Caín. Caín es el primero, pero va a ser el último. Abel es el segundo, pero va a ser el primero. ¿Por qué? Bueno, dice que Caín le ofreció una ofrenda a Dios, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Por qué Caín sabía que tenía que traer una ofrenda a Jehová? Porque muy posiblemente Adán y Eva les enseñaron. Dios les había dicho, el día que ustedes coman de este árbol, ese día ustedes van a morir. Y ellos comieron de ese árbol. Y ese día murieron espiritualmente. Y en el cuerpo empezó el proceso de muerte. A partir de ese momento, el cuerpo poco a poco se fue envejeciendo hasta que murió. La muerte segunda también viene por consecuencia del pecado, que es la eterna separación del hombre y Dios. Ese día, el día que ustedes coman de ese fruto, que usted coma de ese fruto, le dijo Dios a Adán, y luego Adán seguro se lo dijo a Eva, porque Eva lo menciona en el capítulo 3, ese día morirán, y ese día murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios. Entonces, la forma para llegar a Dios, de alguna forma, Adán lo llegó a saber, era por medio de un sustituto, por medio de la muerte de un animal, que un día representaba que un día iba a venir un sustituto que iba a morir por nosotros. Dice que Cristo fue, ¿cómo dice? Dado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, cuando solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían, cuando no existía nada, solo Dios. Recordemos que Dios no necesita nada. Algunos piensan, Dios hizo el mundo porque se sentía solo. Ay, voy a hacerme un amiguito y una amiguita. Y entonces voy a hacer el mundo porque necesito compañía. No, Dios no necesita nada. Amén. Él hizo el mundo para su gloria. Hizo el mundo para su Hijo Jesucristo. Porque Él es Dios. Él no es hombre. Y como Dios, Él quiere que nosotros le adoremos a Él. No hay que compararlo a Él con los hombres, porque nada que ver. Entonces, de alguna forma, Adán supo que era por medio de un sacrificio. Ya antes de la fundación del mundo, como les dije anteriormente, se había decidido eso. Quiere decir que el remedio estaba desde antes de que viniera el problema. Ya estaba planeado que Cristo fuera a morir en la cruz. Desde antes de que el mundo existiera. Y antes de que el mundo existiera no había pecado. Usted dirá, ¿cómo sabe? ¿Y Satanás? Bueno, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Adán y Eva fueron creados el sexto día. Y el séptimo día estoy seguro que no pecaron. ¿Cuándo pecaron? Después de que fueron creados. Entre ese lapso hasta los, creo que 110 años que tuvieron, me parece que el primer hijo, no me acuerdo bien, pero tenía como 100 años. En ese lapso, en algún momento, ellos pecaron. ¿Ok? Eso es cuando entró el pecado. Antes no existía el pecado. Y el pecado entró primero en el diablo. Y seguramente también el diablo pecó después de la creación. Porque el diablo no existía en la eternidad. Nadie existía en la eternidad. Solo el Padre. Solo Jesús. Solo el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo,
Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida. Dice que la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Dice la Biblia que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino para dar testimonio de la luz. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los israelitas, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer hoy. No rechace al Salvador, recíbalo. Es la única forma de llegar a ser un hijo de Dios. No hay otra forma. Eso es ser engendrado por Dios y no por los hombres. Caín trae ofrenda a Jehová del fruto de la tierra, la cual Dios había maldecido. Me acuerdo cuando estaba, no me acuerdo cuándo fue, pero decían, es que Caín trajo sandías añejas y rajadas y papayas, todas ahí, cacrecas y camotes y todo feo, la lechuga toda marchita y todo, una ofrenda malísima trajo Caín. No, seguro trajo las mejores frutas, pero eran frutas de una tierra maldecida por Dios. Caín, en otras palabras, estaba diciendo, yo me acerco a Dios a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, nos dice en el versículo 4 que Abel trajo su ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vean cómo la palabra de Dios es tan increíble, ¿verdad? Fue escrita como en 1600 años, como por 40 autores diferentes. Algunos nunca se conocieron unos a otros. Fue escrita por reyes, fue escrita por pescadores, fue escrita por agricultores, por un montón de personas diferentes cada una, y no se contradice. Es un libro único, el libro más vendido en el mundo. Millones de Biblias cada día, no sé cada cuánto se esparcen. Voltaire decía, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero yo le digo Voltaire, algunos le dicen Voltariel, algo así, pero creo que él era francés, ¿verdad? Ateo, y él decía, dentro de un tiempo, y esto fue como creo que en 1700, si no me equivoco, dentro de un tiempo, la Biblia va a desaparecer y mi libro va a tomar el lugar de ella, dijo él. El libro de él casi nadie lo conoce. Y cuando él murió, las sociedades bíblicas compraron la casa de él y imprimían 3 Biblias por segundo. Qué increíble, ¿verdad? Que la palabra de Dios, hermanos, la pueden desacreditar, la pueden tratar de destruir, pero Jesús dijo claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les digo esto porque dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y en la Biblia la palabra primogénito a veces se usa para Jesús, cuando le dice el primogénito de los muertos, que es el primero que resucitó de entre los muertos para no haber muerto. Se le llama el primogénito de la creación. ¿Qué significa? Que es el más importante de la creación, es el heredero de la creación. Además de sus ovejas. Y la Biblia nos dice en Isaías 53 que Jesús como una oveja enmudeció y no abrió su boca. Entonces Abel está haciendo todo esto con fe sin conocer mucho. Y dice, de lo más gordo de ellas, era la mejor oveja. Jesús tuvo la mejor vida, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, él bendecía y encomendaba su causa al que juzga justamente.
quien cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero para llevarnos a Dios, por cuya herida fuisteis sanados. Él es el gran pastor de las ovejas, es Jesús. Y Abel entonces ofrece su ofrenda. ¿Y qué dice ahí mismo en el versículo 4? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. Entonces, podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál ofrenda le agradó a Dios? Ya usted tiene la respuesta, la acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, otra pregunta. Eso fue Abel, pero ¿cómo usted y yo podemos agradar a Dios? La Biblia nos dice en Hebreos 11, del 1 al 6, ¿cómo podemos agradar a Dios? Nos dice así, Hebreos 11, del 1 al 6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos, hermanos, nosotros esperamos que Cristo va a venir por nosotros, esperamos que va a redimir nuestro cuerpo, lo va a transformar, y es como que, en un sentido como que si lo tuviéramos, eso es fe. Es la convicción de lo que no se ve. Aquí en este momento no vemos al Padre, no vemos al Hijo, no vemos al Espíritu Santo, pero aquí está en medio de nosotros. Creemos que es así. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, fue una explosión, fue la evolución, Dios no existe, dicen todas estas cosas, pero ninguno estuvo ahí para saber cómo empezó todo. Así que lo que ellos creen, al negar a Dios, lo creen por fe. Fe en lo que los hombres dicen. En los hombres que dicen que son científicos dicen. Y interesante porque una vez estaba leyendo un libro para secundaria que hablaba de esas cosas. Y decía en este libro algo así. En este momento esto es lo que se cree, pero en cualquier momento se puede creer diferente. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Y a eso le llaman ciencia. La ciencia es evidencia, ¿ok? Eso es lo que se puede probar. Entonces, tanto ellos como nosotros nos basamos en la fe. Ellos en la fe de lo que los hombres dijeron o dicen. Nosotros la fe en la palabra de Dios. ¿Quién tendrá razón? Qué difícil, ¿verdad? Wow, hay que pensarlo mucho. Hay que pensarlo mucho. Sarcásticamente, ¿verdad? Por la fe, dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que creer que Él está aquí. Usted tiene que creer que Él le va a escuchar, que usted se puede acercar a Él por medio de Jesucristo, que Él le ama, que Él quiere perdonar sus pecados, que Él le quiere salvar. Esta es la manera de Dios, o la forma correcta de acercarnos a Dios, porque es la forma en que Dios nos dice que debemos de acercarnos a Él. Es por medio de la cruz de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por medio de Cristo se puede llegar al Padre. Sigue diciendo ahí regresemos a Génesis capítulo 4 y pensemos en el camino de Caín.
Vamos a pensar en eso, camino de Caín. Y no vamos a buscar ese versículo todavía, pero vamos a seguir leyendo en cuanto a la ofrenda de Caín. Ahora en el versículo 5, Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, eso es que se enojó en gran manera, y decayó su semblante. Su carita feliz se convirtió en una carita triste, pero enojada. Decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Entonces Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Aquí Dios le está dando una oportunidad a Caín. Si él hacía bien, ¿cómo era hacer bien? Acercarse a Dios a la manera de Dios. Significaba humillarse, ¿verdad? Porque ¿a quién es el que Dios enaltece sino el que se humilla? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Le sigue diciendo ahí, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, ahí Caín se me parece como cuando Moisés les dijo, Dios a través de Moisés a los israelitas, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. En el caso de Moisés, si los israelitas no obedecían la palabra de Dios, les iba a venir maldición. Y así sucedió muchas veces y ha sucedido a través de los siglos, hasta que ellos por completo se arrepientan y crean en Jesús. Entonces, aquí Caín tiene la oportunidad. ¿Cuál era? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Caín? Hacer lo que hizo su hermano Abel. No me diga, es que él no tenía ovejas. Usted sabe que eso no. Usted sabe que ovejas, él podía conseguirlas. Es fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Abel ofreció eso por fe. No fue una buena idea de Abel, ¿ok? No, voy a pensar, ¿qué le ofrezco a Dios? Vamos a ver. Voy a ofrecer una oveja. No, eso lo hizo por fe, dice Hebreos, ¿verdad? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces quiere decir que él escuchó la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces él ofreció lo que Dios decía, una representación de Cristo. Aquí Caín tiene una oportunidad, pero también tiene la oportunidad de que el pecado se enseñoree de él. ¿Sabe? La Biblia nos dice que así también nosotros, dice, consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece que no tiene nada que ver, pero sí, tiene mucho que ver. Porque en ese pasaje que les estoy mencionando en este momento dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que si pecamos es porque queremos. ¿Recuerda el libro que yo les conté que a mí me enojó cuando leí el título? Usted se enoja porque quiere, decía el libro. Y me enojó. Yo no quiero enojarme y me enojó, de verdad. Yo me sentí enojado. Pero es cierto. Es que uno peca porque quiere. Por la gracia de Dios tenemos el poder para decir no al pecado. Si queremos que el pecado se enseñoree sobre nosotros, pagaremos nuestras consecuencias. Caín está ofreciendo, en otras palabras, es como hoy una persona que se acerca a Dios pensando, voy a hacer obras para agradar a Dios. Voy a hacer buenas obras para agradar a Dios.
Eso no lo va a salvar. Ese no es el camino. El camino de Jesús es su sacrificio. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios no salva por obras, sino por fe, por gracia. Una vez una persona de una iglesia me dijo, es que los musulmanes sí tienen fe. Y me sorprendió que me dijera eso. Yo digo, ¿cómo? ¿Me puede explicar? Y me dice, sí, pero ¿por qué usted dice eso? Es que ellos están dispuestos a dar su vida. Hermanos, eso no es fe. Eso es realmente tratar de llegar a Dios a la manera de los hombres, como Caín. Es tratar de agradar a Dios como los hombres dicen. Eso es un sacrificio no acepto. Dios no acepta ese sacrificio. Cualquiera, bueno, inclusive cuando hacen procesiones, hay personas que dicen que les crucifiquen, ¿verdad? Y a veces, una vez crucificaron a uno, no, yo creo que no le pusieron los clavos, ¿verdad? Pero lo empezaron a insultar y empezó a decir malas palabras desde la cruz. ¿Por qué? Porque la gente puede imitarlo por fuera, pero el corazón de Cristo nadie lo puede imitar. Aquel que en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Usted sabe que cuando Caín derramó la sangre de Abel, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dice Dios, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando la sangre de una persona se derrama en la tierra, clama justicia. Aún hoy día. Es por eso que los países reciben castigos de Dios. Porque la sangre demanda justicia. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que allá en el lugar santísimo hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo no pide justicia, sino que pide perdón para todo aquel que se arrepiente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hizo Caín? En el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, él se convirtió en un homicida. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a continuar con este mensaje. Nada más quiero que veamos ese versículo de Judas. Antes de Apocalipsis hay un libro que se llama Judas. Obviamente no es Judas el traidor. Tiene solo un capítulo y en el versículo 11 dice, hablando de los falsos profetas, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Por eso, no deberíamos de pensar que una persona que por su religión da su vida, que eso es algo bueno. Más bien eso es algo malo. ¿Por qué? Porque está engañada la persona. Porque hay una sola forma de llegar a Dios y no es como yo digo, no es como las iglesias dicen, no es como las religiones dicen, es como la Biblia dice. Solo por medio de Jesús. Solo su sangre limpia. Es la única forma de llegar a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que nos has dado en esta mañana. Queremos que haya personas que vengan a ti, que crean que tú estás aquí, que tú estás dispuesto a perdonar, porque la sangre de tu Hijo, Jesucristo, limpia de todo pecado. Que se puedan arrepentir, porque eso tú nos mandas a todos los hombres,
en todo lugar que se arrepientan, por cuanto has establecido un día en el cual juzgarás al mundo por aquel varón, habiendo dado fe con levantarle de los muertos. Que haya personas que hoy puedan arrepentirse de sus pecados, creer que tú perdonas, porque tú prometes y tú cumples, porque no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dices y se hace, hablas y se hará. Por Jehová fueron ordenados los cielos y la tierra, y todo fue hecho con el aliento de tu boca. Tú dijiste y fue hecho. Y así también hoy puedes decir al pecador, te perdono, por medio de Jesús, cuando el pecador se arrepiente. En el nombre de Jesús, amén.